Libro de Mateo, capítulo 9, verso 17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias te damos, oh Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, poderoso Jehová. Gracias. Gracias que nos permite, oh Dios, dar su palabra, oh Jehová. Bendiga a cada persona que está aquí. Llene con su espíritu, con su gracia, con su bondad, oh Dios. Le adoramos. Bendiga a cada uno de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo, de su obra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Bendito Dios. Dice Mateo 9:17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bendito Dios. Aquí Jesús nos habla de esta parábola, hermano, de los odres. Esta parábola de los odres, hermano, que es algo especial, bendito Dios, que nos habla de que los odres, nosotros todos aquí somos odres, y cuando oye esa palabra odres, dice usted qué extraña, ¿verdad? Pero son cántaros que tenían sus medidas para el vino. Y esos odres, hermano, ahí echaban el vino y ahí se preservaba el vino, ahí se preservaba. Ahí lo mantenían en esos odres o en esos cántaros que eran especiales. Pero dice ahí que habla de los odres nuevos y los odres viejos. Los odres nuevos y los odres viejos, o los cántaros nuevos o los cántaros viejos. Así es. Y dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Dice que no se puede echar porque el vino, como dice, rompe los cántaros viejos. De otra manera dice, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa vino nuevo en odres nuevos. O sea que el vino nuevo se echa en odres o cántaros nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y así es el ser humano, bendito Dios. Todos nosotros somos cántaros. Todos nosotros somos cántaros o somos odres. Somos cántaros u odres. Nosotros somos, si somos cántaros viejos, ¿cómo es un cántaro viejo? Un cántaro viejo es como dicen, un odre viejo es aquel que tiene, como dice, rencor y avaricia en su corazón. Eso es un cántaro viejo. Eso es un odre viejo. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Cuando nosotros tenemos ese vino que, como dicen, que se ha bebido por años, cuando nosotros tenemos rencores y tenemos avaricia en nuestro corazón, entonces somos odres viejos. Odres viejos. Por eso la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, hermano, es una cosa especial. Uno tiene que temer a Dios porque Dios, hermano, quiere hacer de nosotros
odres nuevos, odres nuevos. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar, porque dice que si Dios echa vino nuevo en los odres viejos, dice que se pierden. Y eso le ha pasado a mucha gente. Durante años muchas personas se han consagrado a Dios. Y fíjese que la gente que se ha consagrado a Dios, hermano, no se ha dado cuenta de ese detalle, de que uno tiene que ser una nueva persona, un odre nuevo o un cántaro nuevo, para que el vino que le echan a uno no le haga daño, no lo destruya, como dice ahí, porque de otra manera los odres o los cántaros se rompen, dice, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa el vino nuevo en odres nuevos. Entonces nosotros tenemos que ser odres nuevos para que nos echen vino nuevo. Sí, nos echen vino nuevo y nosotros tenemos que ser unos cántaros nuevos, porque si no se echa a perder nuestra vida. Bendito Dios, porque antes yo miraba que habían muchos hombres que se consagraban. Había un hombre que se llamaba San Francisco de Asís, hermano, que él se consagró a Dios. Este hombre se consagró a Dios, hermano, y se consagró de verdad. Se consagró. Y Dios le dijo que hiciera un templo. Fíjese bien. Y fíjese que él se empezó a recoger dinero para hacer un templo y a recoger piedras y cosas para hacer un templo. Pero él no sabía que lo que tenía que hacer era un templo nuevo, era él, era hacer un odre nuevo él. Por eso estos hombres pasaron a la historia como hombres consagrados. Pero ¿qué sucede? Si nosotros echamos el vino nuevo en odres viejos, dice que se rompen, hermano, se rompe. Oiga bien, se rompe. Y por eso Dios que le dijo a aquel hombre que hiciera un templo y él creía que Dios le decía que hiciera un templo, un edificio. Él se imaginaba eso y se puso a trabajar porque era un hombre hasta que lo hizo, hermano. Pero aquel hombre, como dice, se dio cuenta que no había hecho nada, porque lo que Dios le estaba hablando era del cántaro, del odre que había que volverlo a hacer como el alfarero vuelve a hacer, como dicen, la vasija otra vez. Cuando la vasija no está buena, dice que la aplasta y lo vuelve a formar otra vez. Por ejemplo, aquí vemos una persona que le echa vino viejo, le echa vino al odre. Mire cómo dice en el libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12, bendito Dios. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 19. Dice, mire cómo dice una persona o cómo piensa una persona, hermano, echándole vino en su corazón. Este es el vino viejo, mire cómo dice. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí está, mire. Pero ¿qué sucede? Mire cómo dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está, miren. Eso es lo que le pasó a este hombre. Este hombre, hermano, tenía vino en su interior, aleluya, se llenó de vino, dice que se llenó de ganancia y dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Y ese es el vino, el vino es la ganancia, hermano, que se tiene. Cuando nosotros somos criados, hermanos, somos educados, vamos al colegio, vamos a la universidad, se nos enseña eso, nos enseñan en nuestros hogares,
que la ganancia es una cosa básica, es una cosa indispensable en nuestra vida. Que si nosotros tenemos tanto de ganancia, nosotros somos personas de éxito. Todo eso se nos enseña. Pero Jesús trataba de enseñarle a los hombres a ser diferentes personas o ser cántaros diferentes, hermano. Porque los cántaros viejos o los odres viejos, hermano, estos cántaros, hermano, piensan de este modo. Las personas piensan que en el vino que es la ganancia, y llenan su corazón y su mente. Y la alegría está ahí. Eso da alegría. Eso da alegría. Dice, por ejemplo, en el libro de Salmos 104, mire cómo dice. Este hombre estaba alegre, hermano, porque había tenido riquezas. Mire cómo dice. ¿Quién no se va a alegrar al tener riquezas, hermano? Al tener abundancia, ¿quién no se va a alegrar? Cualquiera se alegra, hermano, al tener riquezas. Dice el Salmo 104, verso 15. Mire, ahí está el vino viejo. Este es el vino viejo. Le estoy hablando de los odres viejos y del vino viejo. Sí. El vino viejo y los odres viejos. Le voy a leer desde el 14. Salmo 104, verso 14. Que este salmo habla de la creación. Y estos textos hablan de un montón de cosas que Dios permite que se hagan. Y fíjese que uno de estos textos lo tomó un cantante de Jamaica. Un cantante que canta reggae, y fíjese que tomó uno de estos textos, el verso 14, lo tomó y lo hizo una cosa especial y por ejemplo, santificó una hierba, por ejemplo, porque nosotros podemos tomar este vino, hermano, e interpretarlo al modo nuestro. Interpretar todo esto a nuestro modo. Sí, nosotros podemos interpretar esto a nuestro modo. Dice el 104, verso 14. Dice, Él hace producir el heno para las bestias, dice. Y dice el mismo verso. Y la hierba para el servicio del hombre. ¿Sabe a qué ellos le interpretaron con este texto? Ellos interpretaron que la marihuana es una cosa que el hombre le sirve. Y ese cantante que cantaba reggae se murió, hermano. Se murió ese cantante que cantaba reggae. Y los jamaiquinos han quedado, y fíjense que le han hecho un altar a ese hombre en un parque ahí, los jamaiquinos. Le han hecho un parque. Y ahí, como dicen, le han sembrado de esas plantas de marihuana. Y en Jamaica la marihuana es una cosa adorada por lo que dice este texto. Porque las personas, hermano, pueden tomar cualquier parte de la Biblia e interpretarlo. Pero la gente no sabe lo importante que es que los odres sean nuevos para vivir, para conservarse, dice. Para conservarse. Mire cómo dice, vuelvo a leer el 14 y 15, dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y dice el 15, el vino que alegra el corazón del hombre. Eso es lo que pasa. Mire, por ejemplo, la ganancia, ¿qué produce? ¿Qué produce cuando usted tiene ganancia, hermano? ¿Sabe qué siente? Alegría. Sí, ¿verdad? Cuando toda persona siente, le pagan, por ejemplo, su salario, ¿qué siente? Alegría. Y ahí está. Ahí está. O sea que cuando las personas tienen ganancia, ¿qué es lo que sienten? Alegría. Alegría, eso es lo que y eso es lo que dice el Salmo 104, verso 15, dice, el vino que alegra el corazón del hombre, dice, el vino que es la ganancia, eso, hermano. Y entonces, como leímos allá en el libro de Lucas, aquel hombre tenía mucho vino y estaba muy contento, aquel hombre estaba alegre, porque el vino alegra el corazón. El vino alegra el corazón. El vino alegra el corazón, sí.
Cuando usted mire una persona muy triste, dele algo y verá que su alegría le cambia, ¿verdad? Sí, dele algo. Cuando usted mire una persona muy triste, dele algo y dígale, téngale. ¿Para qué? Para alegrarse. Para eso es. Y esto es lo que se interpreta. Pues este vino, hermano, este vino que es la ganancia y que se ha usado por muchos años. Este vino, hermano, que la gente lo ha interpretado, sí, ese vino, hermano, que toda la gente ha tomado durante años, ese vino que toda la gente no puede decir que no, porque aquí está en la Biblia, sí, aquí está en la Biblia, todo está aquí en la palabra. Pero ¿qué sucede? De esto se viene hablando desde el libro de Génesis, desde el libro de Génesis, sí, pero desde el libro de Deuteronomio le voy a leer, por ejemplo. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Mire cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dice, capítulo 28, dice del verso 1, le voy a leer de un solo el verso 10, dice, del 11, y hará Jehová sobreabundar en bienes, fíjese bien, en bienes. Este vino, hermano, este vino que habla aquí, todos lo han tomado de esto, todos lo han tomado de aquí, todos lo han sacado de la Escritura. Este vino, mire que de aquí empieza a hablar del vino, dice. Y dice el verso 11, el 28:11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y dice el 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ahí está. ¿Qué está hablando ahí, hermano? Está hablando de la prosperidad, de la ganancia. Pues este es el vino que es una promesa. Esta es una promesa. Pero ¿qué sucede? Esta promesa, hermano, es la que ha matado a muchas personas, porque de aquí tomó como base Salomón. Salomón era un hombre muy obediente a la palabra, una persona muy consagrado a la palabra, y Salomón tomó de este vino. Él interpretó bien la Biblia, sí, pero es que eso fue lo que le enseñaron a él. Ese fue el vino que a él se le explicó, porque aquí está en la palabra, sí, está en la palabra. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde están todos esos hombres que bebieron de este vino? Están muertos. Todos están muertos. Todos bebieron de este vino, hermano. Todos comieron de este maná. Sí. Mire qué bonito. Le vuelvo a leer, dice el verso 12, dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Mire, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. ¿Qué le parece? Que usted va a estar encima siempre, sí, nunca va a estar abajo. Esa es la promesa. Esto es lo contrario totalmente a lo que enseñó Jesús, que dijo que el que tenía que ser más grande tenía que ser el servidor de todos. ¿Por qué esto es contrario a lo que Jesús dijo? Porque este es el vino viejo. Este es el vino viejo y la gente lo toma así. No, si ahí está en la Biblia, hermano. Ahí está en la Biblia, sí. Pero ya tenemos el ejemplo de cuántas personas lo obedecieron. Lo obedeció David, lo obedeció Salomón, lo obedecieron los reyes de Israel, lo obedecieron todos. Todos dijeron, alma
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pues este es el vino viejo, hermano. Y este vino es el que se ha bebido la gente. Como les leía, que en ese libro de Salmo 104, verso 14, como ese cantante, hermano, que murió, le santificó la hierba a su pueblo. Sí. Y la gente creyó aquello. Y usted va a Jamaica y a esos países de América Insular, ellos admiran esa doctrina. Sí. ¿Por qué? Porque el vino alegra el corazón. Sí. El vino alegra el corazón, hermano. Y por eso Jesús decía que para que el vino se preserve con el odre, dice que el odre tiene que ser nuevo. El odre tiene que ser nuevo, sí. El odre tiene que ser nuevo, porque el uno y el otro, dice, se conservan. Nosotros no podemos vivir sin el Espíritu de Dios, hermano. Nosotros no podemos vivir si Dios no nos da vida. Pero nosotros también podemos vivir con el vino, pero no son las bebidas alcohólicas, es con el vino este que está de promesa aquí. Sí, le voy a volver a leer el 13 y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¿Qué le parece? ¿Cuánta, hermano? ¿Cuánto? ¿Verdad? Nosotros leemos la Escritura y eso es lo que predican los pastores. ¿Sabe cómo es eso? Eso es como un río, hermano, que usted está bañando. Usted mira los ríos, cuando los ríos nadie los toca, las aguas son claritas, hermano. Pero si usted mira a alguien que se está bañando, hermano, y empieza a revolver y a hacer lodo ahí, el agua empieza a salir sucia. Sí. Pero si un río lo tocan, como dicen, no lo tocan, el agua sale clarita, sí, sumamente clara. Y eso es lo que ha pasado por años. Mucha gente ha tomado esto, hermano, la Escritura, y ha malinterpretado eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos han bebido del vino de la destrucción, que ese es el vino de la destrucción. Por eso Jesús les hablaba eso y dice en el verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, dice, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecirte toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Imagínese, hermano, ¿qué se siente con la ganancia? La gente siente alegría, y ahí está. Sí, ahí está. Pero ¿qué sucede? La gente no puede vivir con ese vino, hermano. La gente no puede vivir con ese vino, sí. La gente no puede vivir con ese vino, no puede vivir, hermano. La gente no puede vivir. Por eso dice en el libro de San Juan, mire cómo dice. Libro de San Juan, capítulo 5, capítulo 6 dice. Mire cómo dice, capítulo 6, verso 12 del libro dice capítulo 6, verso 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, dice. No dio Moisés el pan del cielo. Y mire cómo dijo Jesús: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que existe otra cosa que hacer. Sí. Imagínense que todos los reyes obedecieron todo lo que Moisés enseñaba. Pero ¿qué sucede? Los odres eran viejos, tenían en su corazón rencor y tenían avaricia en su corazón, hermano. Sí, tenían
avaricia en su corazón y rencor en su corazón, hermano. Eso tenían, hermano. Pero la bendición que Dios le da al hombre, casi siempre cuando nosotros conseguimos dinero, ¿verdad que decimos, estoy bendecido? ¿Verdad que casi todo el mundo dice así? Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, hermano, Dios me ha bendecido, y miramos la prosperidad y todo. Dios me ha bendecido, y solo me acuerdo yo de eso que dijo aquel hombre: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Pero la gente no sabe lo importante que es entender este vino nuevo de Dios. Dice, por ejemplo, como la enseñanza de Moisés es diferente a la de Jesús. Dice, por ejemplo, en el libro de Salmos 29. Mire cómo dice el Salmo 29, 11. Salmo 29, 11. ¿Usted cree que la gente sea capaz de entender esto? Mire cómo dice. 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? ¿Es la paz o es la riqueza? ¿Qué es la bendición? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es la bendición? ¿Es la paz o es la riqueza? ¿Qué es la bendición para usted? ¿Es la paz o es la riqueza? ¿Qué es la bendición para usted? ¿Qué es la bendición para usted? Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que la bendición es el vino viejo y el vino nuevo. Eso es lo que quiero que entienda usted. Que la bendición es el vino, o el vino viejo, o el vino nuevo. El vino viejo o el vino nuevo. Sí. El vino viejo o el vino nuevo. Y usted dice, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener paz o tener riqueza? ¿Qué es más importante para mí? Imagínese, póngase a pensar usted, hermano, cómo los seres humanos están, como dicen, entre un dilema ahí de cuál vino van a beber, de cuál vino van a beber. El problema es que cuando la gente, hermano, bebe el vino de Dios, dice que se estropea, como le pasaba a este montón de hombres que murieron porque no pudieron entender. Porque para cuando le entra el vino de Dios, que es la paz, hermano, que entra ese, imagínense, solo le voy a comparar, por ejemplo, aquí en el libro de Lucas, otra vez, Lucas capítulo 12, dice Lucas 12, verso 16. Mire qué bonito, hermano. Solo entender estos dos fragmentos y también vamos a leer Isaías 32. Isaías 32. Para que mire de los dos tipos de bendiciones que hay. O sea, los dos tipos de vino que usted puede beber. Usted puede tomarlo y los dos están en la Biblia. Sí. Los dos están en la Biblia, ¿verdad? Amén. Sí, los dos están en la Biblia. Sí. Mire cómo dice, aquí está, ¿ve? Aquí Jesús explicaba, estos que agarraron la doctrina de Moisés, la agarraron pero de pie a cabeza. Y dice, capítulo 12, primero de Lucas, verso 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y mire cómo dice el 17, y él pensaba dentro de sí. ¿Cómo es el pensamiento? El pensamiento se mueve conforme al vino que tenemos en nuestro interior. Fíjese bien. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahí está, mire. No tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar mis frutos. Ese hombre se le había cumplido lo que dice Deuteronomio 28. No estarás abajo, estarás arriba. Estarás por cabeza y no por cola. Ese es el reclamo. Esa es la bendición. Ese hombre estaba bendecido, hermano.
Ese hombre estaba bendecido, se le había cumplido lo que dice Deuteronomio 28. A él se le había cumplido. Y dice, este hombre no necesitaba pedir prestado. No. Dice el verso 17 y 18. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahí está, mire. Este hombre, hermano, tenía todo. Pero ¿qué sucede, hermano? Ese es un odre viejo, con vino viejo también, con vino viejo. Este es un odre viejo. Bendecido estaba ese hombre estaba bendecido, hermano. Dice el verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí está, mire, estaba. ¿Qué le faltaba a este hombre? Dios me ha bendecido, hermano, Dios me ha bendecido. ¿Verdad que todos interpretamos eso? Eso nos enseñaron a nosotros. Mire, si usted prende la televisión y mira a los pastores predicar, solo de eso le predican, de la bendición. Busca la bendición, ¿verdad? Y cuando le dicen a la gente, busca la bendición, le dicen que busque el vino. Busca la bendición, le dicen, busca el vino. Tienes que buscar la bendición. Pero Dios le dijo, mire cómo le dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, mire, Jesús fue el que explicó esto, hermano. Pero Dios le dijo, necio. Ahí está, mire. ¿Por qué le dijo necio? Si se le estaba cumpliendo los textos del libro de Deuteronomio 28. Se le estaban cumpliendo. Sí, tenía el tesoro abierto. Los frutos de la tierra le habían producido. Todo le había producido, hermano. Este hombre estaba bien. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí está, mira. Entonces viene la gente y cae ahí. Esto le pasó a todos los reyes de Israel. Esto le pasó a todos los reyes, al rey Saúl. Le pasó a todos los reyes de Israel, hermano. A Acab. A todos los reyes. Pero ellos estaban obedeciendo la palabra. Pero ya que estaban bebiendo de ese vino. Estaban bebiendo del vino, como dice toda la gente, de la bendición, ¿verdad? De la bendición. Sí. Ese era el vino que se estaban bebiendo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira, imagínense, ahora vámonos a ver la otra cara de la moneda. Dice en el libro de Isaías 32 verso 18. 32:18 del libro de Isaías. Dice, y mi pueblo habitará en moradas de paz. Ahí está, mire, esa es la otra. Ese es el otro vino. En moradas de paz. Aquel tenía graneros con bienes. Pero Dios habla de las moradas de paz. Sí. Ese es el vino, como dijo Jesús, la vid verdadera. Mire, mi pueblo, dice el 32:18, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreo de reposo. Óigame bien, ¿qué diferencia hay entre esos dos vinos? ¿Qué diferencia hay, hermano? Qué cosa, ¿verdad? Entonces, claro, si usted le pregunta a cualquier predicador, no, hermano, si aquí está en la Biblia. Aquí está, no, vaya pues, léamelo, sí, ahí está. Habla del vino.
Por eso es que la gente, hermano, ¿cuál es el vino que busca? ¿Cuál es el vino que busca usted? Porque todo el mundo busca alegrar el corazón. ¿Verdad que todos buscan alegrar el corazón? ¿Ah? No le gusta alegrarse a usted. ¿Verdad que todos buscan la alegría? Sí. Todos los seres humanos buscan alegría. Y dice que el vino alegra el corazón. Sí, el vino alegra el corazón. ¿Qué cosa es, hermano? Pero ¿cuál es el vino de Dios? Es la paz. Es la paz que Jehová da. Sí, es la paz que Jehová da, hermanos. Esa paz que Jehová Todopoderoso da. Esa es el vino de Jehová Dios. Por eso es que la gente puede tomar la escritura y decir, no, si aquí está, aquí está. Como dijo aquel cantante, no, la hierba es una cosa sagrada para el servicio del hombre, ¿verdad? Un cantante que canta reggae y usted le pregunta a los jóvenes, ¿cuál es la música que te gusta? Ah, de aquel jamaiquino, el reggae, dice. Sí, sí. Porque eso es lo que ellos entendieron, hermano. El vino, fíjese bien. Por eso las personas no se dan cuenta lo importante que el ser humano busque la paz. Que las personas busquen la paz. Porque ¿qué es mejor para usted? ¿La riqueza o la paz? Usted con la riqueza no puede mantenerse vivo. No. Con la paz usted sí puede mantenerse vivo. Sí. Porque el vino nuevo, que es la paz, echándole un odre nuevo, se conservan juntos. Se conservan juntos, hermanos. Se conservan juntos. Cuando a las personas les gusta el vino de beber, hermano, el vino de beber, hermano, cuando a las personas les gusta el vino de beber, del alcohol, hermano, beben hasta morirse. Bendito Dios. Hasta morirse. Hasta morirse. Así es el ser humano, hermano. Cuando busca el vino, la persona busca la bendición. Pero usted el vino de Dios, de Jehová. Porque aquel hombre que había adquirido el vino, hermano, que él dijo, alma, muchos bienes tiene. Mire, el vino viejo, alma, regocíjate. Pero Dios le dijo, no, vos sos un necio también. ¿Sos un necio? Sos un necio. Sos un necio, le dijo Dios. No lo exaltó, te estoy yendo bien, no lo exaltó. No, le dijo, no tenés paz, le dijo. No tenés paz, sos pobre para con Dios. Porque Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Las personas con el vino se tratan de alegrar todo el día. Todo el día se tratan de alegrar. Sí. Mire cómo dice en el libro de Salmos, Salmo 89, verso 26. El 15, perdón. Aleluya. Por eso usted tiene que saber que si usted quiere preservarse, tiene que ser un odre nuevo. Tiene que ser un odre nuevo. Tiene que ser un odre nuevo. Porque cuando entra la paz, hermano, ahí, eso lo va a preservar. La paz le preserva su mente, su corazón, hermano, la paz. Mire, la paz preserva eso. Ah, no, pero la Biblia dice esto, dice la gente. La gente no puede creer que Dios dijo. ¿Sabe cómo dice Dios? ¿Habrá algo imposible para mí? No lo puede comprender. La gente no sabe esas cosas. No sabe que Dios está maniado. Dios está maniado aquí, mire. En este libro Moisés lo manió. Moisés lo manió aquí. Así lo tiene Moisés. Maniado a Dios. O sea que lo agarró y le hizo así. Le puso cuerdas y lo ató. O sea que Dios quedó maniado. Moisés lo manió. ¿Usted cree que Moisés manió a Dios? ¿Verdad que no? Jehová es eterno, hermano. ¿Por qué es eterno Dios? Como dice, por eso dice la gente que beba del vino de Dios. Mire cómo dice el Salmo 89, verso 15. Dice,
Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Mire cómo dice el 16. En tu nombre se alegrará todo el día. Mire, ¿usted cree que es capaz usted de alegrarse en el nombre de Jehová todo el día? Sí. Como se alegra el empresario cuando le va bien en los negocios. Mire, el empresario se ríe de su suerte. El político se ríe cuando la gente vota por él. Estas son ovejas mías, dice, ¿verdad? Sí, se alegra. Dice ahí, se alegrará en tu nombre todo el día. Mire, usted tiene que saber que este nombre de Jehová tiene que ser su alegría. Si usted entiende el vino de Dios. Si usted es un odre nuevo, usted se va a alegrar en ese nombre todo el día. Sí, se va a alegrar en ese nombre todo el día. Sí. Dice el verso 16, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Mire, ¿qué es lo que le va a enaltecer? La paz de Jehová. Eso es lo que lo va a enaltecer a usted, hermano. Ese es el vino de Dios. Ese es el vino de Jehová. Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 26. Mire cómo dice Isaías, capítulo 26. Dice, capítulo 26, verso 3 dice. Mire cómo dice, cómo es el vino, cómo funciona el vino nuevo. Usted ya sabe cómo funciona el vino viejo, ¿verdad? ¿Ah? Que cuando nosotros tenemos ganancia nos ponemos contentos, ¿verdad, hermano? Sí, vamos a celebrar. Sí, vamos a celebrar, ¿verdad? Sí, vamos a celebrar. Ya sabe cómo funciona. Pero el vino nuevo, usted no sabe cómo funciona. Mire cómo dice, en tu nombre se alegrará todo el día. Y dice el Salmo 26, Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga bien, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué piensa cuando la persona está trabajando? Está pensando en la ganancia, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Usted puede alegrar su corazón. Hoy vamos, como dice, a la parte medular, que dice, ¿con qué vino va a alegrar su corazón usted, hermano? En esta tierra se venden 3 tipos de vino, ¿verdad? Hay 2 tipos de vino, que es el vino del alcohol y el vino de la ganancia. Sí, el vino de la ganancia. Pero está el vino de la riqueza, de la paz de Jehová. Dice, habitaciones de paz. ¿Por qué? Porque ese es el vino de Jehová. Ese es el vino de Jehová. Y dice el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová Dios está la fortaleza de los siglos. Dice el verso 8. Dice el verso 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Mire, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Qué es lo que deseamos nosotros, hermano, cuando nos ponemos a pensar? ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos nosotros cuando nos ponemos a pensar o estamos solos, por ejemplo? Sí, ¿qué nos ponemos a pensar? Alegrarnos. Cuando la gente dice, estoy aburrido, dice. Estoy aburrido, dice la gente, me voy a alegrar, ¿verdad? Me voy a alegrar, voy a hacer una fiestecita, dice. No, mi hermano, es en Jehová. Es en Jehová donde está el vino nuevo. El problema es que el odre tiene que ser nuevo también. Sí, dice, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Te he deseado en la noche
y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Oiga bien, dice, cuando la gente entienda esto, hermano, porque usted tiene que entender eso, que el vino de Dios, hermano, es la paz. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. No tiene que basarse en un montón de largos y de lanas, hermano, que le van a justificar con la misma Biblia. El vino de Moisés se lo van a justificar, sí, porque es con la misma Biblia que lo van a justificar. Y por eso es que la gente, hermano, está totalmente embriagada con vino. Están totalmente embriagados con vino. Por eso a la gente hay que explicarle que existe un vino verdadero, una vid verdadera, como dice, y que nuestro Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Y por eso la gente no puede preservarse, hermano, porque no busca eso. Dice en el mismo Isaías capítulo 29, dice, mire cómo dice, Isaías 29, 18, dice Isaías 29, 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cómo los sordos van a oír las palabras del libro, hermano? ¿Cómo un sordo va a oír un libro, verdad? A través de lo que se predica, hermano. Amén. Que ahora se puede grabar. Ahora la gente puede oír la palabra. La gente va a oír la palabra y se va a dar cuenta que existe ese vino, que si existe el vino de Moisés y el vino de Jesús, que el vino de Moisés produce un efecto y el vino de Jesús produce otro. Sí. El vino de Moisés produce un efecto y el vino de Jesús produce otro efecto. Sí. Y dice en el libro, porque los sordos, dice el verso 18, hablando, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Mire, cuando la gente entienda esto, la gente se va a dar cuenta y va a decir, yo puedo vivir. Mire, usted con dinero, usted no va a preservar su vida. Usted no la va a poder preservar su vida. Usted con paz sí puede preservar su vida. Se lo aseguro. Usted con paz sí puede preservar su vida. Por eso Jesús les trataba de cambiar aquella idea y les decía, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Queréis llegar a ser como Salomón? Ya les puso de ejemplo a esa bestia llamado Salomón. Sí. Se los puso de ejemplo y no entendieron que ni aún con todo lo que él tenía, con todo lo que él sabía, porque él bebió del vino de Moisés, él no tenía nada, nada. Era un necio más en la historia. Un necio más en la historia. Por eso Jesús habla y dice que cuando la gente oiga las palabras del libro y mire la luz, hermano, entonces dice el verso 19, Isaías 29, 19, dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Mire, ¿en qué va a crecer? En alegría. ¿Y qué es lo que alegra? ¿Qué es la alegría? La alegría es la paz. La alegría es la paz. Si usted se alegra con el otro vino, es que usted, el odre es viejo. Es viejo el odre. Tiene que hacer un odre nuevo. Sí, tiene que hacer un odre nuevo. Y dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún, dice, los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahí está, mire, ese es el vino. Ese es el vino.
ese es una alegría. ¿Cómo un pobre se puede alegrar si es el vino el que alegra? ¿Ah? ¿Cómo un pobre se puede alegrar? Es que toda la gente tiene la imagen de una bestia llamada Salomón, hermano, en su interior, que se embriagó hasta más no poder. Y por eso vuelvo a leer el 19, 29, 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Mire, ahí está, se gozarán. ¿Cómo se puede gozar una persona? En tener paz. Sí. Pero si usted es como aquel necio que dijo: alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe, regocíjate. Dios le dijo: no, sos necio. Necio, le dijo. Así le dijo Dios. Por eso el vino verdadero es la paz que Dios le da. Si usted busca la paz, hermano, por eso Dios, para que la gente tenga paz, tiene que hacerlo sentirse solo. Mire, cuando la gente está sola y bebe vino del de Moisés, que es el mismo vino de Salomón, que son los mismos, el mismo vino que bebieron los fariseos, que bebieron los profetas. Sí, ese mismo vino. Cuando la gente se siente sola, ¿sabe qué siente? Se siente angustiada. Pero cuando se bebe el vino de Jehová, cuando se bebe el vino de Jehová, que es la paz, cuando se alcanza la paz y la persona está sola, se siente feliz. Sí, porque solamente no tiene que estar pensando en el vino de la serpiente, hermano. Sí, solamente eso. Mire que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. A Jesús, hermano, lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Y dice que ahí le salió la serpiente, o le salió el diablo, y le dijo: mira, no vas a beber del vino este. Y cuando uno está solo, no debe de pensar en el vino, hermano, absolutamente. Cuando usted quiera hallar paz, apártese de la gente, apártese de todos. Estése solo y no piense nada en su trabajo ni en nada de su ganancia, sino que piense en Jehová. Si usted piensa en el vino, usted se va a deprimir, se va a angustiar. Es lo mismo que hizo Jesús. Dice que Jesús tenía hambre y la serpiente le dijo: dile que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si vos haces esto, vas a prosperar, Jesús. Sí, te voy a poner en alto, no será, te pondré por cabeza y no por cola. Le sacó todo. Escrito está: sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y le empezó a ofrecer un montón de cosas. Jesús le dijo: no, yo voy a vivir con el vino nuevo que me lo da la palabra, la paz. La palabra, ¿sabe por qué usted necesita oírla? Porque la palabra le da paz. La palabra le da paz a usted. Sí, Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, porque si no la gente se angustia, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Como dice, cuando esté solo, no piense en el vino, no piense en el vino, porque cuando los hombres entiendan esto, cuando los sordos oigan el libro, cuando los sordos oigan el libro, oiga bien, cómo se oye un libro, ¿verdad? Y es que ahora el libro va, como dice, escrito con palabras.
Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Así la gente ya no va a estar engañada, hermano. La gente no va a estar engañada y no se le va a decir a la gente que ha prosperado que es, como dice, que Jesús le hubiera exaltado a aquel hombre, le hubiera dicho: sos gran siervo, le hubiera dicho. No, ¿saben cómo le dijo? Necio, le dijo: no vas a vivir, le dijo. No vas a vivir. Por eso dice el capítulo 29 de Isaías, verso 20: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, y serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Qué le parece? Será destruido todo eso. Todo ese sistema, hermano. Cuando usted mira cómo se sientan los pastores a hablar del vino y del vino y del vino y del vino, y que hay que embriagarse. Y mire, y descaradamente se lo dicen a la gente que la prosperidad, y en la palabra está, hermano, y lo creemos, y está aquí. Y le dicen a la gente: aquí está. Pero ese vino los va a matar. Sí. Por eso le vuelvo a leer lo que dice en el libro de Mateo, donde comenzamos la predicación. Capítulo 9, verso 17. Capítulo 9, verso 17 dice: ni echan vino nuevo. Mire, una persona con rencor, hermano, y con avaricia, cuando le entra la paz, lo que hace sentir es angustia. Sí, angustia. Sí. Y mire cómo dice: no echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, mire, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahí está, mire, el vino nuevo y el odre nuevo. Vino nuevo y odre nuevo se conservan juntamente con el vino nuevo, como dice el Salmo 29:11: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Usted cree que la paz es la riqueza? Esa es la riqueza. Usted con dinero no puede preservar su vida, no la puede preservar. Usted con paz, ¿sí? Con paz usted puede preservar su vida. Por eso la gente no tiene autoridad de hablar contra la muerte, porque ellos no tienen paz. No conocieron el camino de la paz. ¿Sabe por qué? Porque se embriagan con vino y con sidra. Y como dice en Oseas: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sí. Cuando habla del vino, pero ¿sabe cuál es ese vino? Lo que dice en Apocalipsis 18:3: es el vino del furor de la fornicación. Eso, mire cómo dice, cómo la gente se engaña. Dice Apocalipsis 18: por eso el vino nuevo, hermano, tiene que tomarlo usted y decir: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire cómo dice 18:3 de Apocalipsis, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire, o sea, que ese vino, hermano, mire, ese vino, hermano, el vino que la gente bebe. Para que a nosotros nos guste algo, hermano, tiene que haber algo en nuestro corazón que nos lleve hacia ahí. Sí. Si a mí me gusta una flor o una planta, en mi corazón tiene que haber algo que me lleve hacia ahí, ¿verdad? Sí. Si a mí me gusta algo. Y si nosotros somos llevados, como dice, atraídos hacia Jehová Dios, ¿qué es lo que nos lleva? El Espíritu de Dios, pero con el vino nuevo. Por eso Jesús decía, mire cómo decía Jesús, que la gente tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Ese es un odre nuevo. Eso es un odre nuevo.
Un odre nuevo es el que es manso y humilde de corazón. Y cuando viene el vino, mire hermano, viene el vino, dice que le da perseverancia, le da fruto de perseverancia, desea vivir, tiene ánimo de vivir, tiene ánimo de vivir. Pero si nosotros tenemos del vino del furor de la fornicación, o sea que tenemos rencor en nuestro corazón y tenemos avaricia, hermano, nos vamos a angustiar. Como Dios, cuando sacó el pueblo de Israel, mire, lo sacó. Estaban en Egipto, ellos embriagados con el vino de Egipto, hermano, y los saca de Egipto y les dice: vayan al desierto. ¿Sabe cómo empezaron a sentir una gran angustia? Ay, no, Dios Moisés nos mandó a morir de hambre aquí. ¿Para qué nos sacaste, Jehová, de aquí? Decía. Porque ellos, cuando la serpiente les decía: dile estas piedras que se conviertan en pan, su mente solo siguió hacia eso, hacia la prosperidad. Allá comíamos en unas ollas enormes, dice. Ellos fueron guiados, pero por la serpiente, y bebieron, como dicen, del vino del furor de la fornicación. Y los reyes de la tierra, dice el 18:3, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por de la potencia de sus deleites. Ahí es donde la gente ha caído, hermano, ha caído. Por eso, si usted lee toda esta palabra, hermano, dice en el 17:6 del mismo Apocalipsis, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Mire, o sea que las personas, hermano, han bebido del vino de Moisés, que es el vino que mata a las personas. Por eso Jesús dijo que nosotros tenemos que ser odres nuevos, o sea, ser mansos y humildes, porque si no, no vamos a poder perseverar. Nosotros no podemos perseverar, sino que va a haber espíritu de vino, de fornicación, como dicen, de furor, furia en nuestro interior. Cuando usted se sienta turbado por el vino, mire, usted tiene que estar solo y no pensar en eso. Voy a terminar leyendo lo que dice en Isaías, capítulo 32. Dice Isaías, capítulo 32, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto a uno. Si Dios a usted le permite estar solo, si está turbado, usted en ese momento piense claramente y diga: voy a vivir, diga. El 32:16 dice: y habitará el juicio en el desierto. Mire, ¿sabe qué es eso del juicio en el desierto? Es lo mismo que le pasó a Jesús. Cuando usted esté solo en ese momentito, no piense en el vino de Moisés. Entonces su mente va a volver a su juicio. Sí, a su juicio. El desierto es donde hay una libertad terrible, donde su mente puede liberarse. Cuando usted se siente solo, dice usted: en este momento Dios me está enseñando que tengo que ser libre, aunque le van a aparecer pensamientos que le van a decir: vaya pues, hace esto, hace lo otro. Dios, el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto para enseñarles esto, para decirles que ahí estaba el juicio, que ahí estaba la cordura, que si ustedes tenían paz en el pensamiento, ustedes van a vivir, porque ese es el vino de Jehová. Es el mismo espíritu que llevó a Jesús también después de ser bautizado. Dice que lo llevó al desierto y llegó la serpiente a decirle que hiciera muchas cosas. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Así que si usted solo está trabajando, hermano, usted va a perder, como dicen, su paz, que es la riqueza de Dios, hermano, la riqueza de Dios. Y voy a leerle el último verso, el Salmo 84 dice, Salmo 85, perdón, verso 8. Con este cerramos todo. Bendito Dios. Salmo 85. Por eso usted necesita la palabra, hermano. Usted necesita la palabra. La palabra, no piense que lo va a llevar a que usted se va a enriquecer. Si usted se va a enriquecer, hermano, usted no va a preservar su vida. Pero si usted alcanza paz, usted va a vivir y va a hablar así como le hablo yo, hermano, de vivir, de que hay que vivir, porque ese es el vino que lo preserva a uno. Mire cómo dice, cómo llega esta paz ahí. Mire cómo dice el Salmo 85, 8. ¿Cómo va a llegar la paz a usted? Mire cómo dice Salmo 85, 8. Ese es el agua que le digo yo, mire. Pero dice, no, hermano, yo voy a escuchar el canal tal, el canal cristiano, la emisora cristiana. Mire, hermano, le va a revolver toda la cebollita que tiene ahí, bendito Dios. Que voy a escuchar las emisoras cristianas. Ah, bueno, esa es cosa suya. Mire cómo dice el Salmo 85, y con esto termino, verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Esto es lo que habla Jehová Dios. Mire, eso es la riqueza. Este es el que quiere ser rico para con Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire, ahí está, eso. Cuando usted mire una persona trastornada, enojada, diga, esta persona está trastornada. ¿Y por qué se trastorna? Porque no ha escuchado la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que esta palabra a usted lo puede angustiar y le puede traer paz. Como le decía, porque esta palabra lo lleva al desierto y lo hace sentirse solo. Y dice usted, solamente no piense en la ganancia. No piense en ser como Salomón. No piense en ser como una bestia. No, piense como era Jesús. Jesús le lavaba los pies a los discípulos. Eso. ¿Quién es más, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve, dijo él. No espere que toda la gente le sirva. Sirva usted. Amén. Eso es ser grande. Eso le va a traer paz. Eso es el verdadero vino de Dios. Eso es el vino de Dios. Póngase de pie. Bendito Dios. Gracias te damos, oh poderoso. Gracias. Te adoramos, oh potente Dios. Gracias, gracias por este día, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, poderoso Jehová. Gracias por este día. Bendiga a sus hijos que están aquí, oh Dios, perseverando en su camino, Jehová, preparando esos odres, oh Dios, como aquellas vírgenes prudentes que prepararon y arreglaron sus lámparas, oh Dios, para que usted, oh Dios, llene de vino para preservar su vida, oh Dios. Gracias, amado Dios. Te adoramos, te exaltamos.